Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí compartiendo esta conferencia en el marco de la Jornada Mundial de los Enfermos y Cuidadores. Y el día de hoy, pues, trataré de conversar acerca de la realidad jurídica ecuatoriana en torno al derecho de los enfermos y cuidadores en el Ecuador. Y partiré esta corta exposición bajo el paraguas de dos decisiones constitucionales jurisprudenciales muy importantes en el Ecuador. La una, la sentencia número 679-18-JP/20 y acumulados, que trata sobre el derecho a medicamentos de calidad seguros y eficaces, y en donde pues la Corte Constitucional analiza el derecho de las personas que padecen enfermedades, particularmente enfermedades catastróficas, y el rol tanto del Estado como las personas responsables de su cuidado. Y por otro lado, la sentencia número 319 JP/20 y acumulados, que trata sobre las mujeres embarazadas en periodo de lactancia, en el cual también se analiza el derecho de las mujeres embarazadas al cuidado en el ámbito laboral, pero también fuera de ese ámbito laboral, y la protección que deben dar tanto el Estado como las personas a cuyo cargo se encuentran. Bien, empezando a definir el derecho de las personas enfermas, hay que considerar pues que la Constitución ecuatoriana establece en el artículo 35 que las personas que adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad recibirán atención prioritaria y especializada tanto en el ámbito público como en el privado. Y estas personas, además, de acuerdo al artículo 50 de la misma Constitución, tienen derecho a una atención especializada y gratuita en todos los niveles de manera oportuna y preferente. Las personas que para obtener el disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental requieran, en este caso de medicamentos, son los titulares del derecho a acceder a este tipo de medicamentos de carácter de calidad, de seguros y eficaces. El derecho a la salud, obviamente, se encuentra consagrado en el artículo 32 de la Constitución dentro de los ámbitos del derecho del buen vivir, y garantiza, pues, a través de él la existencia de políticas públicas y el acceso efectivo a programas, acciones, servicios y promoción de atención integral de salud. La Corte Constitucional ha dicho, pues, que no existe el derecho a estar sano, sino más bien atender condiciones para vivir lo más sano posible. Y entre los bienes y servicios para alcanzar ese nivel más alto posible se encuentra, pues, la promoción del ejercicio del derecho a la salud y la prevención de la enfermedad. Los determinantes sociales de salud y cuando las personas tienen una enfermedad, entre otros, requieren el acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Así lo ha definido, por ejemplo, el del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha desarrollado el derecho a la salud en la observación número general 14, y estableció que tiene cuatro elementos esenciales, básicamente, ¿no? La disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. Esto quiere decir entonces que el paciente, la persona que está enferma, que padece de una enfermedad, desde su diagnóstico, los cuidados integrales y hasta antes de su muerte, tiene la posibilidad, la garantía de ser protegida, y particularmente pues la posibilidad de decidir y definir su comprensión del nivel más alto posible de salud, y optar por detener y cambiar incluso el tratamiento de estos medicamentos. En cuanto al reconocimiento del derecho al cuidado, a nivel internacional, el derecho al cuidado ha sido reconocido expresamente en la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, en el artículo 12, asimismo en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 3.2, en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, en el objetivo número 5, en las conferencias regionales de la mujer de América y el Caribe. Y en nuestra Constitución está prevista o está garantizada cuando trata de adultos mayores en el artículo 38, numeral 8, que establece que el Estado tomará medidas de protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. Cuando se trata de mujeres embarazadas, también el artículo 43.3 determina que el Estado garantizará la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto.
Cuando se trata de niñas, niños y adolescentes, por ejemplo, en el artículo 45, la Constitución reconoce y garantiza la vida, incluido el cuidado, y reconoce en el artículo 46.9 la protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o degenerativas. Cuando se trata de personas privadas de libertad, en el artículo 51, la Constitución reconoce el derecho a contar con medidas de protección a favor de niños, niñas y adolescentes con discapacidades y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia. Cuando se trata de la familia, en el artículo 69 la Constitución establece que el Estado debe promover la maternidad y paternidad responsable y que la madre y el padre estarán obligados al cuidado de hijos e hijas. Cuando se trata del derecho al trabajo, en el artículo 325, la Constitución establece que el Estado debe garantizar toda modalidad de trabajo, incluso labores de autosustento y cuidado humano. Y en el mismo sentido, en el artículo 332 se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. Asimismo, cuando se trata de jóvenes, por ejemplo, en el artículo 329, la Constitución garantiza el derecho de ser sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, cuidado familiar iniciativas comunitarias. Básicamente en torno al trabajo, por ejemplo, en el cuidado humano, también se garantiza que esta labor se puede realizar incluso fuera del ámbito laboral formal y en el artículo 33 señala que se reconoce como labor productiva el trabajo no remunerado de autosustento y cuidado humano que se realiza en los hogares. El cuidado entonces alude a una necesidad humana, ya que todas las personas necesitan cuidados de otros a lo largo de su ciclo de vida. Sin embargo, se reconoce que hay periodos en los que estas necesidades son más imprescindibles para la sobrevivencia, sobre todo al comienzo y al final de la vida. Y aunque a lo largo de toda la vida se necesita de cuidados cotidianos frente a situaciones que podrían producir limitaciones a la autonomía, en ciertos casos, pues este cuidado puede ser ejercido por él o la titular del derecho en mención, que se conoce como el derecho al autocuidado, es decir, que la persona se puede cuidar en sí misma y en otras circunstancias, el cuidado constituye una obligación y una responsabilidad para otras personas, para otras entidades e inclusive para el Estado, ¿no? Que en este caso viene a ser el derecho a ser cuidado. El reconocimiento entonces del cuidado como derecho humano exige obligaciones positivas como negativas de parte de las personas y también del Estado. Las obligaciones positivas exigen, por ejemplo, que las personas o entidades o el Estado ofrezcan las condiciones necesarias para el ejercicio del derecho al cuidado como prestaciones monetarias, servicios, licencias y políticas de tiempo, dado que se necesita tiempo para cuidar, dinero para cuidar y servicios también de cuidado. Las obligaciones negativas, en cambio, exigen que las personas se abstengan de obstaculizar el ejercicio del derecho al cuidado, como impedir, por ejemplo, que las mujeres den de lactar o obstaculizar que los hombres ejerzan el rol de cuidado o interrumpir arbitrariamente el cuidado, entre otros ejemplos. Entonces, el cuidar implica, de acuerdo a las circunstancias de cada persona, el derecho a cuidar, a ser cuidado y también a cuidarse, ¿no? A cuidar porque una persona cuenta con el tiempo necesario y suficiente para desarrollar vínculos con otra que necesita cuidado. Entonces, el derecho a cuidar es una manifestación de respeto, de consideración, de empatía para otras personas y el derecho a ser cuidado, pues una persona requiere ser atendida en relación a una necesidad por carecer de autonomía, es decir, tener una autonomía disminuida o no contar con las condiciones para ejercer el autocuidado. Este derecho es evidente en casos de personas que recién nacidas, por ejemplo, a los adultos mayores o por supuesto a las personas que sufren de enfermedades, particularmente enfermedades catastróficas degenerativas o que están ya al borde de la muerte. Por el derecho a cuidarse o autocuidado, una persona tiene en cambio la autonomía y la capacidad suficiente para ejercer el derecho al cuidado por sí misma, atendiendo a sus necesidades básicas para sobrevivir. Este derecho a cuidado debe ser activo, debe ser integral, recíproco, y cuando se trata de casos que requieran el concurso de varios sectores, debe también ser interdisciplinario e intercultural, es decir, atendiendo a las necesidades también de la visión de las diversas formas de concebir em, llevar a cabo un tipo de enfermedad. El obligado o obligado es cualquier persona que en relación con responsabilidades establecidas por acuerdo por el sistema jurídico debe cuidar. La obligación en general de cuidado no distingue entre hombres o mujeres, entre ámbitos públicos o privados.
Aquí un principio importante que contribuye a esclarecer estas obligaciones de cuidado es el de corresponsabilidad. ¿Por qué la corresponsabilidad? Porque la corresponsabilidad refiere a la responsabilidad que tiene cada uno de los sujetos con relación al cuidado, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, está cada una de las personas con el cuidado de sí mismo, ¿no? Es decir, cada una es responsable de su autocuidado. Pero en segundo lugar están quienes tienen la obligación, por el principio de reciprocidad, de cuidar, como por ejemplo el padre, la madre en relación a los hijos o los hijos, la mujer o el hombre en relación a su cónyuge o pareja. Y en tercer lugar, corresponde a los miembros del espacio en el que se desenvuelve cotidianamente las personas, ¿no? Como la familia, el lugar de trabajo o el lugar de educación. Y en cuarto lugar es la sociedad o comunidad, el barrio, el condominio, la familia empleada, las organizaciones sociales. Y finalmente, en quinto lugar, está el Estado, ¿no? Y dentro del Estado, pues también pueden existir varios niveles de perspectivas de cuidado, ¿no? Un nivel nacional, un nivel provincial, un nivel cantonal o un nivel parroquial. Entonces, siendo que la obligación principal de proteger los derechos corresponde al Estado, el Estado, mediante todos los medios que sean posibles y necesarios, debe universalizar el ejercicio de este derecho y de la obligación de cuidar para que lo ejerzan en igualdad de condiciones tanto hombres como mujeres. Los trastornos que generan las enfermedades pues constituyen un problema creciente y prioritario de salud, ¿no? Porque sus implicaciones sociales y familiares y las necesidades asistenciales que ocasionan sin recibir respuestas adecuadas han sido ampliamente documentadas y en este caso, pues el cuidador familiar de una persona con enfermedad crónica, por ejemplo, siempre se va a ver afectada su calidad de vida y ver comprometido su núcleo familiar, aunque en ocasiones cuente con un soporte social adecuado. Pero este conjunto de situaciones, si bien son loables en cuanto muestran la solidaridad y fraternidad con el prójimo, también generan situaciones adversas que los convierten en víctimas de una experiencia de cronicidad y afectan de manera negativa su habitabilidad de cuidado con consecuencias muchas veces adversas, ¿no? Sobre el cuidador y el receptor del cuidado, lo que a veces genera pues círculos viciosos que pocas veces se logran romper o superar. Algunos autores que han investigado sobre este tema señalan que en las ausencias de alternativas de cuidado para quienes viven situaciones de cronicidad, bien sean pacientes o cuidadores, la carga y el estrés con el cuidado pueden resultar más altos y la institucionalización es más frecuente, en especial cuando no se cuenta con servicios asistenciales a largo plazo, es decir, no se tiene la preparación adecuada ni alternativas de cuidados en el hogar o cuando hay problemas de soledad, dificultad en el manejo complejo de la tecnología y la humanización en el cuidado institucional. Frente a estos hechos, pues son múltiples las propuestas e iniciativas para intervenir con los cuidadores familiares de personas con enfermedades, pero muy pocas las intervenciones evaluadas y menos aún las que muestren resultados positivos. A pesar de esta limitante, existen estrategias de tipo educativo, psicoeducativo, de soporte, terapéuticos, etcétera, que establecen una dinámica multidimensional en torno a situaciones que pueden generar mejores niveles de orientación para un cuidado adecuado. En este caso es importante resaltar lo que decía, ¿no? Las decisiones de la Corte Constitucional del Ecuador, porque por ejemplo en el caso 319 JPI y acumulado, que es el caso sobre los derechos de las mujeres embarazadas, y el derecho a la lactancia en el contexto laboral, ha desarrollado el contenido del derecho al cuidado precisamente señalando entre lo principal que el derecho a cuidar, a ser cuidado y a cuidarse tiene su correlato en la obligación de cuidar que en este caso pues corresponde al Estado ecuatoriano a través de la República Integral de Salud y también a la sociedad y a la familia que este derecho al cuidado activo, integral e interdisciplinario implica una atención primordial al control del dolor, de otros síntomas y de los problemas sociales, psicológicos y espirituales del paciente, que abarcan al paciente, a su entorno y también a la familia, ¿no? Afirman la vida y consideran la muerte como un proceso normal, no la aceleran ni retrasan conforme lo establece la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos en el artículo 2 relacionado con las personas adultas mayores. En este contexto, otra de las sentencias importantes también que eh,
he estado abordando es la 679-18-JP/20 sobre el derecho a medicamentos de calidad, seguro y eficaz, en donde la Corte señaló que los cuidados paliativos se complementan con la legítima aspiración de luchar contra la enfermedad y procurar la prolongación de la vida bajo condiciones consentidas por el paciente que no deterioren su calidad. La lucha por la vida tiene que hacerse con el menor dolor posible, con la búsqueda de la paz, con la mejora de la calidad de la vida durante la enfermedad y hasta la muerte, y respetando siempre también la voluntad del paciente. Aquí la Corte ha indicado algo importante, ¿no? Que los cuidados paliativos no deben entenderse como sinónimos de desahucio o muerte inminente o como el aceleramiento o retraso del proceso de morir, sino como el acompañamiento necesario en casos de enfermedades crónicas con pronósticos de vida limitada o enfermedades irreversibles y progresivas, tales como las oncológicas, la insuficiencia renal, las neurológicas, las enfermedades pulmonares obstructivas, las insuficiencias cardíacas, o de personas en fase final de la vida, ¿no? Que cualquiera que sea su edad, para aliviar el dolor y el sufrimiento es necesario dar soporte para vivir de manera lo más activa posible, ofrecer apoyo material, psicológico, pero también espiritual. En la vida y en el tratamiento de un enfermo, dice la Corte, no es suficiente la medicina material, sino aquella medicina espiritual que solo la puede dar quien cuida con afecto, con cariño y entrega. Y en este caso, pues, esta entrega a través de la voluntad al Ser Supremo, a Dios. Por esa paz y armonía no puede construirse sino sobre la base de una simple voluntad de cuidar, sino que debe ofrecer también ciertas garantías de carácter social, institucional y económicas también necesarias. Y en esta tarea, pues, hay algunos desafíos. Por ejemplo, la carga de obligaciones de cuidado ha recaído tradicionalmente en las mujeres, tanto a nivel de servicios públicos como en los hogares. Por lo tanto, como lo reconoce la jurisprudencia constitucional antes citada, el Estado debe universalizar el ejercicio del derecho y la obligación de cuidar para que lo ejerzan en igualdad de condiciones tanto hombres como mujeres. Y para cumplir cabalmente el derecho al cuidado y a la atención paliativa, a tener información integral y consentimiento libre y voluntario de los pacientes, por ejemplo, familiares, y a garantizar el derecho al acceso a los servicios de salud, la Red Pública Integral de Salud y la Autoridad Sanitaria Nacional, que pertenecen al Ministerio de Salud Pública, pues deben de crear y fortalecer servicios de cuidados paliativos en hospitales o conformar equipos interdisciplinarios que brinden atención paliativa en el servicio que se encuentre el paciente, y además ofrecer consulta externa a pacientes, familiares, de modo que se conformen equipos de cuidados paliativos para realizar este tipo de visitas. Esos son los estándares que ha desarrollado la Corte Constitucional en torno a este derecho. De esta vigencia jurídica constitucional surge entonces la obligación del Estado de garantizar el acceso a medicamentos de calidad. Se convierte en un derecho para toda persona enferma. Cuando se viola este derecho, pues las personas pueden acudir judicialmente mediante acciones de protección para buscar la tutela a estos derechos. Y luego, cuando ya están en el ámbito judicial, pues surge también la obligación de los jueces y juezas de garantizar el derecho al acceso a medicamentos de calidad, seguros y eficaces para contribuir a que estas personas tengan una mejor calidad de vida, resolviendo a favor de estas personas situaciones de vulnerabilidad que no pueden o por las cuales no pueden acceder muchas veces a los servicios de salud, detectando problemas estructurales y deficiencias administrativas del sistema de salud para, a través de decisiones proporcionales, poder determinar para cada caso, pues, un ejercicio correcto y adecuado del derecho a un tratamiento médico y un acceso a servicios de medicamentos con calidad, con calidez y eficiencia. En este caso, una herramienta importante que vale la pena destacar es la expedición de la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano, vigente desde el 12 de mayo del 2023, que tiene por objeto tutelar, proteger y regular el derecho al cuidado de personas trabajadoras respecto de sus hijos e hijas, dependientes directos y otros miembros de su familia directa que componen los diferentes tipos de familia. Establece esta ley que el Estado garantizará a las personas con capacidad de gestación en periodos de embarazo, parto, puerperio, lactancia y cuidado humano en el ámbito laboral los derechos señalados en la Constitución de la República y los instrumentos internacionales de derechos humanos, mediante la estabilidad reforzada, la prohibición de despido,
el goce de permisos y licencias remuneradas y no remuneradas, políticas públicas, entre otros. Con lo cual, pues, se puede concluir que el derecho al cuidado es un derecho humano reconocido constitucionalmente, que tiene un desarrollo jurisprudencial que establece sus alcances y contenidos, en el cual se establecen estándares para las autoridades públicas y judiciales respecto a los diversos ámbitos de la vida social de las personas que requieren cuidado, particularmente de los enfermos, ¿sí? Y de las demás personas que se encuentran en situaciones de una atención prioritaria y preferente. Y a través de este instrumento legal, concretamente la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano, determina esas obligaciones del Estado de adecuar una conducta de respeto y de garantía, particularmente para la estabilidad laboral, porque se entiende de que si una persona está dentro del ámbito laboral, pero al mismo tiempo tiene un familiar, sea un pariente directo, dentro del grado de corresponsabilidad directa que atender por un tema de enfermedad, pues el Estado tiene que garantizar la estabilidad laboral y establecer ciertas garantías, ¿no? Para que esta persona pueda atender adecuadamente a sus pacientes. Bien, este sería entonces el aporte respecto de este tema muy importante a propósito de las jornadas mundiales de los enfermos que se celebran por esta fecha. Agradezco su atención. Buenas tardes.